es radio. Para mí el primer estreno y el más grande, ¿no? Yo no digo que los simios no sea importante, pero hay que ser muy titán para luchar contra los simios, no importa. Yo creo que el Boca Oreja va a hacer de esta película que sea un punto de referencia si vais al cine, porque es para mataros, ya se acaba el Mundial, así que espero que empecéis a ir al cine porque da un poco de vergüenza las cifras cada semana cuando las tenemos que leer. Yo creo que Marsella, que cuenta una historia muy emotiva, sobre todo que llega a hombres y mujeres por igual y que en algún momento puede estar entroncada con la pura realidad, aunque su directora, y luego nos lo contará, no se basó en un hecho concreto. Es una historia que quiere contar desde una realidad. Hablamos de una niña que ha sido dada en acogida, no en adopción, sino en acogida, y en un momento dado pues tiene que volver con su madre biológica. Para Virginia, que es el personaje que interpreta a Goya Toledo, es todo un palo porque ha criado a esa niña, porque ama a esa niña, y es muy complicado cedérsela. Por otro lado, Sara tendrá que afrontar primero, casi por primera vez, lo que es tener una hija y emprender un viaje hacia Marsella para conocer al padre biológico de la criatura. Esta es la excusa, de alguna forma, para que los personajes arranquen una historia que no os voy a contar más, porque lo van a contar los propios protagonistas, pero sobre todo para que vayáis al cine a verla. Todos están estupendos, absolutamente todos, pero las actrices, las dos protagonistas son maravillosas. Es decir, a mí me pierde un poco, yo que soy muy fan de mucho, eso ya lo sabéis, pero claro, me pierde. Yo conozco a Goya Toledo desde Marararía, o sea que ha pasado, pues nada, fue antes de ayer prácticamente, Goya, Sí, buenas sí, noches. antes de ayer. Con lo cual he visto crecer mucho a nivel interpretativo. Es una actriz de riesgo, yo siempre lo he dicho. Se mete en personajes súper complicados y distintos, pero siempre tienen todas una cosa en común, que es lo emocional. Si a ella no le motiva, no le produce algo, cosquilleos, como me dijo una vez a mí en su interior, como que no ve la película. Y imagino, y ahora se lo preguntaré, que Virginia evidentemente tiene mucho de viaje emocional, ¿no? Y Belén Macías, que a mí me sorprendió cuando la vi en San Sebastián, cuando se presentó muy humildemente por otro lado, pero que nos gustó mucho a todos, el patio de mi cárcel, pues la teníamos un poco abandonada para el cine. Es verdad que le ha dedicado todo su espacio a la tele con series muy importantes, y entre otras cosas porque hay que comer, el cine se come poquito y mal, pero cuando ha tenido la oportunidad ha cogido un guión como Marsella y todo para adelante. Lo he tomado con tranquilidad. ¿Qué? Mientras iba escribiendo la historia, iba trabajando y entonces en los huecos que me dejaba el trabajo, iba escribiendo el guión hasta que lo he tenido, lo he vendido y se ha puesto en marcha. Estaba previsto que estuviera hoy con nosotros una actriz a la que adoro. Yo recuerdo cuando la vi en La Voz dormida, la dije, mira, te van a dar el Goya, bueno, te van a nominar y te van a dar el Goya, y ella se reía, ¿no? Como normalmente este loco me dice unas cosas. Luego tuve la oportunidad de estar en esa ceremonia y ver la alegría de María León, ¿no? Es una actriz con mucha magia, tiene mucha fuerza en todo lo que hace. Particularmente me parece muy grande y evidentemente, sin duda, ya puede decir que es una de las mejores que hay ahora mismo y el camino que tiene es inmenso. Bueno, pues una pequeña indisposición que a veces pasa, no le ha permitido estar hoy con nosotros, pero no me resisto a saludar a María León y a decirle, eres muy grande, querida. Qué gusto, qué gusto y mil gracias. Qué gustazo. Sabes que me gustas mucho, te lo he dicho personalmente, y además fíjate con lo grande que estoy, tachucho, casi no se te ve, ¿no? Cuando la pego el achuchón. Pero tenía que felicitarte, María. Y es que da siempre gusto escucharte, porque además habla con tanto gusto y además sabes tanto de esta profesión y quieres tanto a esta profesión. Pero porque vosotros me dais mucho. Tú no sabes lo que es ir como espectador al cine, reconocer a esa gente y decir, los conozco. Es que es fantástico. Y olvidarme que sois vosotros. Eso, le estoy mirando a Goya y se lo digo. Para mí es una gran satisfacción porque os veo crecer y os veo. Pues yo soy muy espectador de cine, fundamentalmente, ¿no? Y logras traerme, y una historia me conmueve o no, y salgo muy emocionado, muy cabreado. O sea, no tengo
no tengo un tono medio y a mí me ha gustado mucho Marsella. No quiero interrumpirte mucho, María, para que te relajes, porque hoy vas a tener que ir a la premier. Te hubiera gustado estar con muchos más compañeros, pero bueno, a veces la vida ocurren cositas y te ha ocurrido y no hay forma. Pero lo importante es que esta noche estrenamos y lo importante es que ya mañana está en los cines. En todos los cines. Por eso. María, es un personaje que nada tiene que ver contigo de nuevo, un personaje lleno de luz y lleno de dolor, fundamentalmente. Desde la primera imagen, esos ojos, lo que reflejan es un dolor inmenso a lo largo de un recorrido, una vida muy difícil y una pequeña luz de esperanza cuando te dan a una niña que tampoco sabes muy bien cómo actuar ante una hija que es tuya, pero que no has tenido, ¿no? Sí, Sara es A mí una de las cosas que más interesante me parecía del personaje de Sara era cargarla de esas mochilas tan pesadas que se ve que ella ya tiene en la espalda antes de empezar este viaje, ¿no? Y conocer a ese ser, defender toda su cobardía, digamos, porque era algo que a mí me interesaba mucho y que me ha encantado conocerla, porque Sara, el personaje Sara, me ha hecho entender que somos todos muy parecidos y que todos tenemos las mismas carencias según las oportunidades que nos den. ¿Qué te llevas de Sara? ¿Perdona? ¿Qué te llevas de Sara? Pues mucho, me llevo mucho, sobre todo el sujeto valiente del final, su generosidad y su fuerza. No vamos a hacer spoiler, ¿eh? No lo hagáis. Pero se queda eso y se lleva eso. María, no te quiero interrumpir ni un minuto más. Te lo agradezco profundamente que te hayas puesto al teléfono, que tengo muchas ganas de verte, que ya hablaremos largo y tendido en un estudio de lo que sea necesario, pero sobre todo de arte, que tienes mucho, querida. Un abrazo enorme, mucha enorme, mierda. enorme. Un besito. Gracias, corazón. Un abrazo. Besos. Bueno, pues antes de nada, si os parece, vamos a escuchar una secuencia de la película para ambientarnos, evidentemente, en lo que es Marsella. ¿Qué has hecho con la droga? Eres una hija de puta. ¡Hija de puta tú! Que has llevado a mi hija 700 kilómetros con un maletero lleno de droga. Que no es tu hija, que es mi hija, que tú lo único que has hecho es cuidarla. Y aquí no pintas nada. Te la volverán a quitar. Voy a contar todo esto y te la volverán a quitar. Mira, Virginia, estoy harta de tus amenazas. ¿Tú quién coño te crees que eres? ¿Qué te crees? ¿Que porque tengas un marido, curro y una vida fácil, tienes más derecho sobre la niña que yo? Yo igual no le puedo dar ningún capricho, pero haría cualquier cosa por ella. Que eso no es suficiente. Tú no estás preparada para cuidar a la niña. Yo no estoy preparada, pero lo estaré. Porque a esa niña la he parido yo, por mucho que a ti te duela las entrañas. La has parido tú, pero la he criado yo. Yo le he dado un hogar, una familia, una educación. ¿Dónde coño estabas tú cuando la niña te necesitaba? Revolcándome en la mierda. Pero aquí estoy. ¿Y qué? ¿Qué deberían darte el premio a la madre del año? A mí nadie me va a joder la ilusión de estar con mi niña todavía. Y menos una amargada como tú, que es incapaz de tener hijos propios y se lo tiene que quitar a los demás. Hasta ahí. Pero bueno, estas son unas secuencias para mí más emotivas y con más verdad, y necesitabas a dos actrices como Goya y como María para poder hacer esa verdad. Sí, la verdad es que ha sido un verdadero placer y nada, y todo el trabajo de composición de personajes fue una parte casi tan bonita como el rodaje. Estuvimos 2 meses componiendo, improvisando, buscando la manera y mira, y ahí está el resultado, ¿no? O sea, era una película de 6 semanas de rodaje, poco tiempo para una Ruth muy de estas características y entonces teníamos que tener todo ya muy mascado y lo hicimos en los ensayos. Fíjate, Goya, que al principio tu personaje pues puede resultar el más antipático, porque dices, bueno, esta señora ¿por qué se lo quiere quitar? Quizá porque la película se inicia, y eso no es descubrir nada, pues con la entrega a la niña, con muchísimo dolor, pero luego tú no te quedas conforme, vas a ir a buscar a esa niña porque no te fías demasiado y por el amor, ¿no? Fundamentalmente. Y el espectador yo creo que poco a poco te va queriendo, ¿no? ¿Eso estaba en el guión o eso lo has dado tú? Mírame. Dilo. Dilo tú. No, Goya, dilo. No, que lo diga ella. No, yo voy a decirlo yo porque Goya se llevó una sorpresa al inicio.
Al principio, todo el inicio de la película, antes, en el primer montaje, que ahora no está, en el montaje definitivo, veíamos más el personaje de Virginia. Ujú. Pero viendo la película y viendo la película entraba en un terreno muy dramático desde el inicio. Entonces, sopesándolo bien, nos dimos cuenta que había que quitarle carga dramática porque ya tenía bastante y había que aligerar. Y entonces lo que hicimos es presentar al personaje de Virginia por medio de la mirada de la niña. Claro. Yo creo que se presenta, para mi gusto, muy bien, porque le da un toque enigmático, ¿sabes? Y va contando poco a poco quién es esa mujer. ¿Quién es Virginia? Cuando llega, quizá a lo mejor, como el espectador se ha ido con el personaje de María, puede chocar, pero eso es maravilloso, porque crea más expectación y evidentemente luego va cambiando su personaje y el de Sara, ¿no? O sea, esas son las road movies, los caminos que transitan y que van evolucionando y que van cambiando y van transformándose. Entonces fue un poco así. Fue un Lo viaje. digo porque Goya cuando vio el corte Claro, por porque primera vez, para mí claro, Virginia tenía otro proceso distinto, ¿no? Porque vemos su dolor y su pérdida y sus carencias también, ¿no? Al principio, pero luego ya no las vemos. Entonces parece que es un personaje que lo tiene todo, que no le falta nada y que viene a arrebatar a esa niña que además no va, ella se resigna a perder a su hija. Es la niña la que la llama y le dice mamá y la llama llorando y por eso ella va. Porque si no, yo creo que ella no hubiera ido o hubiera hecho otras cosas, y a lo mejor llamar a un abogado, hacer lo que fuera para que esa niña, asegurarse que esa niña estuviera bien, porque para ella es la hija de sus entrañas, aunque nunca estuviera dentro de ella, pero es su hija. Y Claro, que la su ha hija criado ella. esté claro, mal, la crió. claro, ella da y entonces si la niña la primera noche que pasa con Sara la llama llorando, lo único que cree es que esta niña no está bien, que esta niña va a estar en peligro, aparte del amor que le tengo a esta niña, aparte de las carencias que puedan tener los personajes de afecto, no sé, porque De se puede mezclar de egoísmos, ¿no? egoísmo, pero sí, a mí me parece que es una mujer que es capaz de hacer lo que sea y meterse donde sea porque su hija esté a salvo. Es una película que te decía al principio cuando presentaba Marsella, también lo apuntaba Belén, es una road movie y la doble vertiente. Por un lado, es verdad que están en carretera, pero por otro lado están iniciando un viaje hacia adentro y hacia afuera, eso está muy claro. Pero en tu caso es un viaje muy emocional, es un personaje muy difícil, porque vamos viéndole, vamos descubriéndole, como también nos apuntaba Belén ahora mismo, a lo largo del metraje de la película y vamos queriéndola poco a poco y vamos entendiéndola también casi en el final de la película. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese viaje emocional? O sea, para mí Marsella es un viaje emocional brutal que además se lleva en carretera. Nosotros estuvimos 2 meses antes de la película ensayando y era muy gracioso vernos a María y a mí porque a Belén la teníamos asustada porque llegábamos las dos o cuando estábamos ensayando siempre terminábamos llorando o llegábamos ya con la lágrima y Belén siempre nos decía que no quiero a 2 actrices lloronas y quiero a 2 mujeres fuertes, contenidas, que se sepan defender y que no sea con la lágrima, ¿no? Y bueno, yo creo que esos 2 meses de ensayo, de probar cosas, Belén aparte ha estudiado arte dramático, o sea, es una gozada trabajar con ella, porque es actriz también, ¿no? De alguna manera, aunque sea directora. Bueno, estudié, pero nunca Vale, ejercí, pero bueno, ¿no? tienes Es el es el lenguaje, ¿no? recorrido, claro, Claro. el lenguaje del actor. Y nos daba muchísima libertad para llevar propuestas, nos daba tanta libertad que decíamos, bien, será esto, y luego te decía, no, que esto no, que va por aquí, pero claro, nos dejaba que esa parte, que no nos quedara dudas tampoco, ¿no? Que supiéramos el camino claro. Y yo creo que fundamental es eso, dejar que tú muestres lo que tú crees también, ¿no? Hiciste una cosa estupenda en el patio de mi cárcel, que era trabajar mucho con la mirada de las actrices. Y yo creo que cada personaje, cada actriz en este momento tiene que poner su mirada, que no es la mirada ni de Goya ni de María. Tienen que tener una luz especial y una mirada muy especial, independientemente de que lo digan. ¿Qué les dijiste para lograr eso? Porque hay algunos primeros planos en que no hace falta ni una línea de diálogo. Claro, pero eso está muy medido porque ellas dicen mucho. O sea, en esta road movie le sobra todavía más texto, no es necesario tanto texto, o sea, no es necesario porque la tensión está ya desde el inicio, el planteamiento es tan fuerte, el conflicto es tan grave que
que muchas veces no es necesario, y encima todo tiene que estar contenido y tiene que estar dentro de un marco de una educación y de una forma, ¿no?, acertada, porque una testigo, que es la niña de sus ojos, la niña que ellas quieren. Jamás delante de la niña ninguna de las dos cometería la torpeza de manifestarse. Entonces eso es muy interesante como conflicto, porque claro, las contiene, pero no las contiene en la mirada, las contiene en el gesto y en la palabra, pero Claro, no en la mirada. no en la Claro. mirada. Claro, y Claro. ahí es donde la película yo creo que se hace Arranca. grande, claro, y arranca y vemos, ¿no? Mm. Sí, es que la mirada para mí de las dos es fundamental. Había un riesgo tremendo que son los niños. Es verdad que uno hace los castings tan exhaustivos que hacen, al final los niños que suelen ser al final los protas son monstruitos entre comillas maravillosos que dan los resultados, pero tienen el gran peligro de que se hacen enseguida con el espectador y lo demás pasa a ser secundario porque se comen cada secuencia donde están. Has logrado un equilibrio fantástico, donde la niña ocupa su lugar, porque es un lugar muy importante, es el objeto de deseo de alguna forma de las dos madres, pero todas tienen su espacio y nadie roba a nadie, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Te lo han preguntado 1000 veces, pero ¿cómo fue el trabajo con la niña? Porque se supone que cuando la ves ya has estado criándola prácticamente toda la vida, ¿no? Y vuelvo a los Y es ensayos. una niña, o sea. Pero me acuerdo del primer encuentro con Noa. Belén venía encantada de Barcelona, de haber hecho el casting, de haber encontrado a Noa. Nos habló de ella maravillas y nos dijo hay que arroparla mucho, o sea, tenemos que, claro, las actrices profesionales éramos nosotras y siempre que trabajas con un niño sabes que tienes que estar ahí pendiente del niño. Claro. Y entonces el día que conocí a Noa, estábamos esperándola, era un sábado, y abren la puerta del sitio donde estábamos ensayando y me mira, me ve, me dice ¡Goya! Y viene corriendo, que no me conocía de nada, o sea, viene corriendo y se me sube aquí. Y claro, las lágrimas, y Belén Claro. miraba y yo decía... Ya ¿qué habían es? tenido el proceso de composición, sí. Claro, pero ella era la primera vez, el primer contacto que tenía con nosotras. Y nos dejó un rato solas, a cada actriz, a María por su parte y luego a mí, y estuve con Noa y es que era increíble, era ella la que te iniciaba la conversación, la que te decía cosas, se subió encima de mí, estaba... Digo, pero bueno, ¿qué es este bichito? Esta es mi hija. Claro, porque bueno, evidentemente cuando haces tanto casting te tiene que dar unas claves para decir, tiene que ser esta, es que no puede ser otra. Pero lo que me gusta de la actuación de la niña es que se comporta como una niña. Primero creo que, no sé qué nivel de aportación ha podido hacer la niña o estaba todo muy escrito para que ella jugase haciendo eso, pero a mí me suena niña. Y eso a Sí, veces sí. sabes que en el cine, no sé por qué, pero a veces rechinan. Pueden estar fantásticos, Claro. pero los diálogos de los niños me rechinan mucho. Y en este caso es una niña con reacciones de niña y todos los que evidentemente vemos a críos de esa edad sabemos que funcionan así, que en muchos momentos son muy egoístas y que quieren ir a su bola y Estaba muy protestones, controlada, etcétera. Noa, muy controlada. Y yo siempre digo además que los niños siempre, nunca componen, siempre se interpretan a sí mismos, ¿no? Y lo que le pasa a Noa es que es una niña muy parecida al personaje. Mm. Tiene esa inteligencia emocional, esa forma, esa manera, saber y entiende perfectamente lo que está haciendo. Si un niño entiende lo que está haciendo, tú lo puedes llevar a un registro u otro y sabe lo que hace. Y eso es lo que pasaba con Noa, que luego eso no se veía a lo mejor en otras niñas en el Claro, casting. claro. ¿No? Tenía una facilidad para la emoción que no le afectaba personalmente. Fue un divertimento el rodaje, nunca le llegó a traspasar a ella, que para nosotros era fundamental, que fue una de las premisas que nos pusimos. Chicas, que Noa no sufra, porque dentro de la película hay momentos donde la niña podría verse y no sufrió nada, porque era un juego para ella, ¿no? Entonces eso como lo teníamos muy claro y la niña ya venía con esa marca, claro, eso es lo que tú dices, es buscar y buscar hasta encontrar. Luego, claro, de repente te encuentras casos como Eva de Quique Maillo, esa niña tan estupenda, el niño de Panegra, Claro. de tal, que de repente, claro, llaman tanto la atención porque son críos y claro, un crío que de repente sea capaz de funcionar como un actor profesional llama mucho la atención. Pero ocurre de vez en cuando y a nosotros nos ha ocurrido, ¿no? Sí, es como un pequeño milagro, ¿no? Sí, Que se suele sí, un decir. pequeño milagro y mucho trabajo. Y mucho ¿eh? trabajo. No podemos quitarle el Sí. trabajo porque ha ido ahí detrás mucho. Las road movies son súper complicadas porque además los escenarios se reducen mucho. A veces suceden todas en un coche. El rodar es complicado. O sea, vamos a ser claros. Creo que ha sido un titán esta señora porque en Sí. 6 semanas ha logrado hacer una road movie cuando
Bueno, yo creo que menos de 12 en otras condiciones no se debería haber hecho. Eso era antiguamente. Sí, bueno, es que ahora ya es un Ahora lujo, ya todas las películas se ruedan en muy poco tiempo. Sí, ¿no? pero ¿sabes A no qué? ser que sean superproducciones de mucho dinero, Claro, ¿no? imagino, ya, pero que cuando hay coches, cuando hay espacios mínimos, cuando todo tiene que estar muy medido, se complica absolutamente todo porque técnicamente es más complicado. El espectador lo ve de una forma natural, Sí. pero a la hora de rodar es complicado. Tiene que ir todo muy ensayado porque cualquier secuencia Sí. que parece muy sencillita se complica la vida. Llevaba 2 unidades de cámara, ¿eh? Claro, O sea que eso para poder también es trabajar. importante. Y 2 unidades que iban rodando paisajes, que estaba todo muy medido. O sea, era un rodaje medidísimo porque, claro, no nos No tenías podíamos más. ir. No No podíamos tener horas extras, no podíamos tener días extras. Entonces, pero bueno, ahí me ayuda también la experiencia en televisión. Claro, que vais a Matacaballo, Claro. perdón. Sí, a Matacaballo en algunos... Yo afortunadamente he hecho una televisión muy controlada. ¿Sabes? He hecho unas series de televisión muy medidas, unas miniseries y unas TV movies que me han dado Libertad. juego y libertad, sí. Sí, que no es lo habitual. Porque Exactamente, normalmente se van sí. un tiempo Pero muy justo. María y yo observábamos a Belén en el rodaje y nuestra admiración era bestial porque Belén, con todo eso que habéis dicho, mantiene un control en rodaje. O sea, nunca en 6 semanas la vimos nerviosa, preocupada, de repente, porque claro, ella es la jefa, ¿no? Ahí Entonces, está. claro, y a la jefa iban todos, pero Belén siempre manteniendo una paz, ¿no? Un control, un Es que equilibrio. tienes que dar ejemplo, o sea, Claro. si el equipo ve que tú estás tranquila, el equipo va a estar tranquilo. Y esa es la cuestión y por eso disfrutamos tanto la película. Eso es Claro. un aprendizaje que fue de las primeras cosas que aprendí en esta profesión. Sí. Lo primero, o sea, a mantener el control y a que todo se haga tranquilo y pausado y me rodeo de técnicos que funcionan como yo, ayudantes de dirección como David Pareja que tienen la misma forma, directores de fotografía que tienen la misma forma. En mis rodajes no se grita, ¿sabes? Y todos los nervios los tenemos que dejar fuera. En el set todo el mundo y sobre todo los actores tienen que estar rodeados de una forma tranquila para que puedan estar Para ahí. que pueda Y así entrar fue. en personaje sin ningún tipo de problema. Yo creo que las 2 meses que habéis estado en ensayos era fundamental. Primero para entenderos, María y tú, como dice Belén, para enfocar muy bien los personajes y que luego en rodaje todos sabemos que se incorporan cosas, se hacen cosas, se le dan distintos toques, pero ya uno va con el personaje a cuestas. Claro. Y a partir de ahí es un lujo, porque tampoco es muy habitual que se ensaye. No, y Tanto tiempo, me tanto refiero. tiempo, sí, tanto tiempo. Me lo No, es verdad. permitieron, ¿no? Eso fue el cambio que tuve a cambio de pocas semanas de rodaje. Y que ellas aceptasen Claro, 2 meses de exactamente. ensayo. No, claro, para nosotros siempre es beneficio, ¿no? Es a favor de la historia, de los personajes y para que tu trabajo esté más cerrado o por lo menos tengas más tiempo, ¿no? de investigar, porque el actor lo puede hacer solo, pero siempre es mucho mejor si tienes al director y sabes que estás yendo por el camino que el director quiere, ¿no? Ujú. Goya, ¿no te lo pones demasiado difícil en el cine? Porque los personajes, primero lo repites, eso está muy claro, pero son como muy difíciles, o sea, yo los veo muy interiores, muy dolorosos en muchos momentos, siempre toca, en eso puede haber ese control que en un momento dado eres como una botella de champán, se llena de burbujas, pero que toda la película hay que mantener un récord como muy, muy duro, ¿no? Yo no sé si es que te vienen así, Casi que o- me vienen más así, porque cuando terminé Marsella, lo único que me apetecía era hacer una comedia loca. Pero vamos, casi ya sin texto, que yo improvise y diga las locuras que quiera. Pero bueno, no sé, me vienen así y me atraen también, ¿no? Pero Y la tienes que ver en el rodaje, ¿eh? Está concentradísima con su música, ajena a todo, pendiente. Es un gusto trabajar con ella. Imagino. contigo. Imagino. Yo recuerdo que González Iñárritu con Amores Perros decía cosas maravillosas y eso sí que era tela marinera, me refiero de explosiones desde el primer momento, ¿no? No, Anímicas. y en esa película pasó un poco físicas. en Marsella también, ¿no? Que se mantenía... Yo me acuerdo de una escena de Amores Perros que estábamos en el apartamento y había tal silencio, pero todo... Y estaban montando y estábamos preparándonos para la escena, pero todo el equipo, había un silencio que vino la mujer de Alejandro con un bebé que tenían en aquella época 1 año y algo y se oye ¡papá! Y para mí fue como ¡papá! Y como que un mundo se abrió porque era la única voz que escuchamos, porque él sí pedía mucho, mucho silencio, o sea,
silencio absoluto. Y en Marsella hubo algo de esto también, ¿no? De en el set estamos para trabajar y si quieres hablar te vas fuera, porque si no, aunque seas consciente, incluso los propios actores, igual cuando alguien está haciendo otra cosa, otros compañeros, te puedes distraer y hablar con otro sin estar pendiente del que tienes enfrente. Pero si ya sabes que ahí no se puede hablar, no se puede hablar, te vas fuera. Porque puedes caer y no es falta de respeto y no es despiste, ¿no? Pero yo creo que eso en un rodaje es fundamental para la concentración, para que todo el mundo esté en lo que tiene que estar, ¿no? Belén, hay una cosa que me fascina de Marsella y son los detalles. Es una película llena, absolutamente llena de detalles, incluso en el atrezzo. No hay nada por casualidad. Y dices, bueno, qué maravilla. Sí, Cuando no hay nada por casualidad, cuando no se planta la cámara, se pone a la actriz que lo va a hacer muy bien y lo va a hacer todo, y te olvidas un poco lo de detrás que forma parte de la historia. Me encanta el atrezzo. Es decir, es el que detalle mínimo en cada estaba muy secuencia. involucrada el equipo, ¿eh? O sea, no solo es trabajo mío, que es la que firmas, estaba muy involucrado el equipo. Y eso, cuando se involucra, pasa eso, ¿no? O sea, el equipo de arte, ¿sabes? Con Irene Moncada a la cabeza, que estaba buscando siempre el papel pintado, la forma, todo ofreciendo constantemente cosas, la fotografía, Hitor Manchola, ¿no? La cámara de David Domínguez, que tiene un gusto por el encuadre estupendo, todo. Entonces estábamos todos como muy concentrados en el trabajo Sí, y entonces absolutamente. eso se respira en la película, ¿no? Me dicen que llevo media hora y que ya no puedo seguir. Yo voy a recomendar Marsella por muchos motivos, pero mira, yo creo que las películas que llegan directamente al corazón, que no son lloronas, es decir, no es una película llorona. Podría haber hecho un melodrama como no os podéis imaginar, porque la película se presta a que haya secuencias, la casa, la pradera. Pues no. La emoción viene desde la verdad, como decía al principio. Entonces, yo me recuerdo al final llorando porque de alguna forma reconocía a muchas mujeres que han estado cercanas a mi vida. Y eso me emociona tremendamente cuando me cuentan algo simplemente desde la verdad, Belén. Y cuando encima tienes unos actores tan fantásticos, y permitirme volver a decir lo mismo, dos actrices tan maravillosas, uno se emociona. Y evidentemente os va a pasar a cada uno de vosotros que vayáis este fin de semana y más días, espero, no acaba la semana en el fin de semana. No os preocupéis que el lunes sigue, ¿no? Poder ver Marsella. Queridas, muchísimas gracias. A Toda ti la mierda, siempre. toneladas, ¿no? Como se dice, de Sí. mierda Sí. para Marsella, y espero a ti verte antes, que no tarde tanto, y a Goya muy pronto, porque siempre es un placer, de verdad, con todo el corazón lo digo. Igualmente. Un besito. Un beso.